Buen día, camarada Santino. Buen día, camaradas. Bienvenido. Estamos hoy por analizar un texto, te invito, es un texto de Engels, te lo paso a leer. Bien, buenísimo. Solo siguiendo la senda dialéctica, no perdiendo jamás de vista las innumerables acciones y reacciones generales del devenir y del perecer, de los cambios de avance y de retroceso, llegamos a una concepción exacta del universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad, así como de la imagen proyectada por ese desarrollo en las cabezas de los hombres. ¿Conocés este texto, camarada? Bien, sí, es del socialismo utópico al socialismo científico, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy ¿Qué bien, bueno, podemos? Sí, interesante, ¿no? El texto. sí, sí, la verdad que sí. Bueno, eh, vamos a proceder a analizar ahora un poco, parte por parte. Aquí, bueno, lo primero que puedo ver es la cuestión de solo siguiendo la senda dialéctica, ¿no? No Claro. perdiendo jamás de vista las innumerables acciones y reacciones, bueno, etcétera, llegamos a una concepción exacta del universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad. Entonces, bueno, ahí podemos ver claramente cómo, a pesar de que algunos marxistas hoy en día, o que se llaman marxistas, este, como es, niegan un poco la cuestión esta de que el materialismo dialéctico sea el único método científico de Marx y Engels, porque claro, o sea, cuando nosotros decimos eso, lo que ellos nos dicen en contra es, pero ¿dónde Marx y Engels dicen que ese es un método científico, no? Claro. Bueno, aquí precisamente tenemos la prueba viva de que realmente el único método científico marxista es el materialismo dialéctico, justamente. Sí, y recuerdo, no sé si recordás en uno de los videos que habíamos hecho de quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas, Lenin hace la misma lectura, ¿no? Diciendo que la dialéctica materialista era el único método científico que existe. Claro, exactamente. Sí, sí, ahí también refutando a quién era que A estaba. Mikhailovsky, un populista, un economista ruso populista que en su momento había sido marxista, después renegó del marxismo y quería rebajar al método marxista a uno de los tantos métodos científicos que hay para conocer la realidad. Claro, ahí podemos ver claramente, ¿no? Como, bueno, ese pensamiento de Mikhailovsky todavía sigue presente entre algunos marxistas y claramente es muy perjudicial y bueno, por eso compartimos esta frase que lo refuta terminantemente. Sí, aparte hay gente que cree que es imposible entender la sociedad humana porque el ser humano sería algo extremadamente complejo e impredecible y las ciencias sociales tendrían como un problema insuperable en su concepción. Ah, claro, aquí que dice, llegamos a una concepción exacta del universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad también. Exacto, o sea que Engels está negando esta afirmación, ¿no? Claro, esa típica división, ¿no? De las ciencias en ciencias exactas y ciencias inexactas, ¿no? Claro. Digamos que Entonces, claro, a ambas ciencias se puede aplicar la dialéctica materialista, por supuesto. claro, exactamente. Aquí Engels también refuta un poco esto claro, de que las ciencias sociales, pues, son como impredecibles o nunca pueden llegar a una verdad absoluta, ¿no? Esa idea del subjetivismo, que por supuesto es completamente antimarxista y anticientífico también. Lo que sí, el problema que sí muchas veces se encuentra en el campo de las ciencias sociales es el tema de que llegar a determinadas conclusiones científicas sobre el mundo en que vivimos puede llegar a chocar contra los intereses de la clase dominante, ¿no? Que es la que eh, reparte, digamos, los fondos educativos, los fondos universitarios, ¿no? Claro, exactamente, claro. Por eso la academia burguesa justamente busca generar en los estudiantes la idea esa de que las ciencias sociales son inexactas,
de que no se puede llegar a descubrir la verdad absoluta, digamos, en el área de la historia. Justamente Engels refuta esto, dice, no, el materialismo dialéctico se aplica tanto a objetos como, yo qué sé, planetas, la materia viva, etcétera, como a la sociedad humana también. Sí, y al final dice, o sea, no solamente llegamos a una concepción exacta del universo y de su desarrollo y el desarrollo de la humanidad, es decir, lo que existe, ¿no? Sino también, así como de la imagen proyectada por ese desarrollo en las cabezas de los hombres, ¿no? Acá que habla de la primacía de lo material, ¿no? Claro, ahí podemos ver claramente porque, bueno, en este texto creo que luego Engels habla específicamente del materialismo, pero ya aquí podemos observar que la dialéctica sin materialismo es como algo incompleto, ¿no? Claro. Acaba siendo incompleto y por eso esta parte donde dice eso, precisamente, así como de la imagen proyectada por ese desarrollo en las cabezas de los hombres, viene a Ujú. afirmar un poco la cuestión del materialismo de que la materia determina la conciencia. Exactamente. No, y también el tema muy importante porque muchas veces por ahí nosotros nos quedamos con el tema de que la dialéctica materialista es un método, es el método ese famoso es el método que se utiliza para lograr que la imagen que nosotros proyectamos sobre los objetos que estudiamos sea lo más coincidente con el objeto, ¿no? Pero lo que dice al principio Engels es que no solamente la dialéctica materialista, ¿no? La dialéctica va a ayudarnos a construir una imagen lo más cercana posible al objeto que estudiamos, sino que el propio objeto que estudiamos se mueve dialécticamente, ¿no? Por eso, Claro, exactamente, sí, sí. por eso justamente hay una correlación entre lo que pensamos y lo que es, Claro, porque, precisamente nuestra conciencia es solamente un reflejo de la materia. claro, exactamente. Entonces, claro, aparece esta cuestión de que el materialismo dialéctico no solo es un método científico, así como un sistema desarrollado por los seres humanos, sino que además se comprueba en la práctica, ¿no? Exacto, porque los objetos, porque las cosas en la naturaleza se mueven, se desarrollan dialécticamente, básicamente. Claro, Y exactamente. entonces, por eso hay una identidad entre el objeto y la imagen reflejada en nuestra cabeza, porque si el objeto no se movería, no se desarrollaría, no se movería dialécticamente, nosotros aplicando la ciencia del movimiento, que es la dialéctica, jamás podríamos entenderlo. Chocaríamos Claro, con ahí una. ahí hay una identidad entre la materia y la conciencia, ¿verdad? Exactamente, no habría nunca identidad. Entonces, por eso nosotros no podríamos estar hablando que es el único método científico que nos ayuda a conocer un objeto, porque el objeto se mueve de otra forma, tiene otras reglas, tiene otra naturaleza, inaccesible al método dialéctico. Claro, si la realidad fuese como dicen los metafísicos, ¿no? Los idealistas, Claro, de que las cosas están estáticas, que no se relacionan entre sí y todo eso, sonamos, ¿no? ahí sonamos. Claro, ahí el método marxista pues sería incorrecto, pero precisamente el Exacto, método marxista es correcto no porque Marx haya sido genial, sino porque la genialidad de Marx justamente reside en, ¿cómo es? En desarrollar un método científico que se corresponde con la realidad material. exacto, exactamente. Y a su vez era genial, ¿no? Eso nadie lo va a Bueno, negar. sí, eso también es verdad, pero bueno. Pero también hay que bajar un poquito el concepto que se tiene de alabar la genialidad de Marx como si fuese algo propio de, digamos, un cerebro totalmente especial, único e irrepetible, digamos. La genialidad de Marx tiene un origen, tiene una fuente, que es simplemente su fidelidad y consecuencia en aplicar el método dialéctico materialista constantemente en su vida, digamos. Claro, exactamente, eso es en lo único que consiste el marxismo, básicamente. Exactamente, no, porque si no se tiende muchas veces, yo escucho, camaradas que tienden a endiosar es como si no hubiera sido un ser humano y que tiene, digamos, como que nosotros nos tendríamos que poner a esperar a que venga milagrosamente otro Marx en algún momento para lograr nuestros objetivos de emancipación política, ¿no?
Claro, Y no fíjate es así. qué interesante, ¿no? Porque realmente cuando uno dice, Marx fue un genio insuperable, el mayor pensador de la humanidad, que puede ser cierto, que de hecho lo es, pero sin embargo es como en la forma, o sea, en apariencia parece como que estamos alabando a Marx y somos marxistas, pero en el contenido de todas esas alabanzas a Marx en realidad es ocultar la verdadera explicación del marxismo. Es decir, es como que le adjudicamos al marxismo, ¿cómo decirlo?, su carácter científico de la nada, simplemente porque Marx era genial. Y eso no es así. Exacto. Sí, sí, sí. No, no, tiene su raíz, su fundamento es en el método científico, que es un método que se puede estudiar claramente con sus leyes, ¿no? La ley de unidad y lucha de los contrarios, la ley de la transformación, el salto cualitativo y la negación de la negación. Son simplemente tres leyes y varios principios que son, bueno, que son accesibles al público, se pueden estudiar, conocer y aplicar, ¿no? De la misma forma que hizo Marx y que hicieron sus discípulos, Lenin, Stalin, ¿no? Claro, sí, sí. Justamente lo que hay que hacer es, digamos, atribuirle a Marx menos características sobrenaturales, ¿no? Como Exacto, su gran exacto, genialidad y un poco más explicar en qué consiste esa genialidad de Marx. exactamente, exactamente, sacarle el carácter inhumano o sobrehumano, ¿no? Claro, Eh, así es. hay un texto que decía, no sé si pudiste leerlo una vez, que decía, como un dicho, creo que era alemán, alábenme menos y léanme más, ¿no? Porque muchas veces pasa por ahí, ¿no? ¿Cuántas personas alaban El Capital, qué gran libro, y jamás lo leyeron, ¿no? O lo tienen ahí en la biblioteca y no lo leen. Bueno, ¿algo más para agregar? Me parece que lo tratamos bastante al texto y bueno, por ahora es suficiente. Venceremos, camaradas. Hola, hola. Ah, sí, sí, iba a cortar la grabación porque te perdí. No, ahí está, ahí volví. Sí, Ah, sigamos. bueno. No, no, eso te quería decir que ya me pareció que habíamos analizado suficientemente el texto. ¿O querés agregar algo más? Ah, sí, lo último que quería agregar interesante de la frase esta de Engels es un poco la cuestión de que, bueno, el texto es del socialismo utópico al socialismo científico y básicamente, si nos fijamos, está muy bien organizado porque en la primera parte habla del socialismo utópico, ¿no? Explica las distintas variantes del socialismo de Roberto Owen, de Saint-Simon, etc. La tercera parte habla del socialismo científico, o sea, explica un poco la cuestión del materialismo histórico y ese tipo de cosas. Y en la parte 2 que está en la mitad del texto, porque son solo tres partes, justamente explica esta cuestión, aparece esta frase y explica la cuestión del materialismo dialéctico. Claro, O sea, claro. lo que está diciendo indirectamente es que lo que permitió la transformación del socialismo utópico en socialismo científico fue precisamente el materialismo dialéctico. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y eso muchas veces lamentablemente se ve leyendo a nuestros maestros eh, que a veces no son tan claros y específicos, ¿no? Que a veces hay que interpretar lo que están diciendo, porque no van a decir, bueno, acá estoy aplicando la dialéctica materialista, ¿no? Que consiste en esto, esto y esto, sino que directamente la aplican y ya está. Claro, o sea, para ellos además es algo bastante evidente que están aplicando la dialéctica, o sea, Exactamente, tampoco veían la necesidad de decirlo expresamente. exactamente. Y sin embargo, ahora que bueno, ha pasado tanto tiempo y que estamos tan alejados y hay tanto desconocimiento sobre el método, bueno, es muy bueno ir explicándolo, divulgándolo, aclarándolo, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Para que más camaradas y activistas políticos, revolucionarios, lo tomen como propio, ¿no? Y lo comiencen a aplicar en su actividad. Claro, sí, sí, exactamente. Divulgar de esa forma el marxismo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, camarada Santino.
continuamos la colaboración en un futuro texto. ¿Te parece? Genial. Sí, sí, me parece correcto. Buenísimo. Pensaremos, camarada. Venceremos.